Mis cracks del talento. Hoy estoy con una ejecutiva altamente reconocida como una líder excepcional en recursos humanos. A lo largo de su carrera ha sido elogiada por su habilidad para inspirar y motivar equipos, fomentar la colaboración, resolver conflictos y desarrollar líderes, siempre con un enfoque ético y humano. Su influencia no solo ha impactado a nivel organizacional, sino también en su rol como mentora a nivel personal, consolidando su reputación como una profesional completa y comprometida con el desarrollo de personas y organizaciones. Con más de 20 años de experiencia, ha apoyado empresas en el giro de telecomunicaciones, logística, seguros y principalmente farma. Hoy estoy con Diana Rodríguez. Diana, muchas gracias por estar aquí en esta octava temporada. Se ha dicho fácil, ya un año que comenzamos, ¿no? Un poquito más ya del año. Y te agradezco mucho el que hayas permitido, pues bueno, que tengamos esta interacción ya siendo una craquetiana del talento. Y pues bueno, para los que nos están escuchando, nos están viendo, pues la verdad es que estoy contento de recibir y de estar ahorita con Diana. Ya conversaremos un poquito más y ampliaremos mucha información. Pero pues bueno, síganos también, sigan a Diana en sus redes y pues bueno, muchas gracias Diana por estar acá. Muchas gracias, Salvador. Estoy muy emocionada de sumarme a este movimiento craquetiano y feliz, bueno, y felicidades por esta octava temporada que estoy segura que será un éxito como todas las anteriores y gracias por dar visibilidad a todas estas prácticas cracks en el mundo de recursos humanos. Oye Diana, pues mira, en esta octava estoy comenzando con una misma pregunta, ¿no? Y es de, ¿por qué recursos humanos, Diana? ¿Por qué no marketing, ventas, finanzas? No sé, ¿por qué tomaste la decisión de recursos humanos? Mira, me encanta la pregunta, pero creo que más bien llegué a recursos humanos. Quisiera decirte que desde el inicio sabía que quería hacer esto, pero el camino me llevó a recursos humanos, ¿no? Yo soy psicóloga clínica, o sea, yo salgo de la universidad con una psicología clínica y el mundo en esta parte me toca hoy una pausa en la universidad en la que yo estaba que me permitió llegar a mi primera farma en una asignación temporal como becaria y esa fue en verdad mi primera aproximación con recursos humanos, pero yo no iba con la mirada o con esa intención que me encantaría ahí, compartirte, sino iba más con esta mente curiosa de entender de qué iba, porque para mí era un mientras, ¿no? O era un inter. ¿Y qué es lo que pasa? Que me enamoro muy pronto de esto que es parte de mi propósito de conectar con la gente, de impulsar el desarrollo de la gente y descubro un lado, imagínate como recién egresada de clínica, descubro un lado padrísimo de la posibilidad que tiene recursos humanos en las organizaciones de hacerlo. Y a partir de esa asignación, pues ya no hubo marcha atrás. Digamos que lo abracé, me encantó y desde ahí supe que sí quería seguir en recursos humanos. Mi primera asignación fue en atracción de talento y esa posibilidad de conocer el mundo, qué pasaba afuera, qué hacía que la gente se moviera a tomar una decisión, el factor crítico de identificar el talento clave para la organización de la que haces parte y sumar desde ahí a la construcción del futuro en las organizaciones, me enamoró. Ahora sí, eso sí, me prometí algo. Yo venía de la parte clínica y había tenido estudios en desarrollo humano y desde ahí estuve clara que para mí un propósito contundente era humanizar a las organizaciones, que en lo que yo pudiera hacer, humanizar a los procesos de un recursos humanos que, como bien decías, 20 años atrás, lucía con áreas interesantes de oportunidad, ¿no? Así que así empieza mi journey y por eso recursos humanos. Oye, qué interesante. Y entonces, clínico, ¿no? El mundo de psicología clínica, que fue el primer punto, ¿no? Y el primer punto de encuentro fue hacia lo laboral, ¿no?
que pues bueno, se Exacto. tiene varios entornos y varias circunstancias. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí? O sea, hubo, no sé, algún, en una, un posteo que compartieron, o cómo fue esa primera oportunidad de que ahora sí Recursos Humanos te encontró? Ah, claro. Mira, yo soy egresada de la Universidad Nacional y recordarás que hacia los 2000 temprano empezó una huelga que duró, yo estaba finalizando mi tesis en ese momento y siempre he sido inquieta, ¿no? Entonces yo decía, Dios, ¿y qué voy a hacer de aquí a que el MOSH se decide a soltar las instalaciones de la UNAM? Y un conocido de mis padres me dijo, oye, ¿y en el Inter no te gustaría? Estamos buscando una becaria para recursos humanos, tú eres psicóloga y estaría padre que en el Inter vengas a pasar acá y algo podrás aprender. Entonces, para mí la palabra mágica fue algo podrás aprender y yo dije, perfecto. Si de ahí va, yo fui y con mi mejor intención, yo iba muy segura, siempre fui así como muy plantada en cada paso que daba y yo iba muy contenta con mi herramienta de, dije, bueno, entrevistar, yo sé entrevistar, ¿no? En una terapia entrevistas, de alguna manera. Entonces, fui como con esa más bien de, es una pausa en lo que retomo mi camino, pero ahí fue donde, pero fue así, fue una referencia y la persona que me recibe, mi primera líder organizacional, ella venía egresada de la misma escuela que yo, o sea, venía de la misma formación y creo que eso influyó, Salvador, el que dijera, oye, Diana, yo estudié ahí, sé que vienes con estas competencias y no te gustaría y demás. Y creo que ella me llevó en un camino muy cuidado de ver cómo lo que yo había estudiado se podía vincular para agregar valor en un área de recursos humanos cuando apenas empezaba a esbozar esto que era, que se convirtió en el área de desarrollo organizacional. Claro. Entonces ahí es donde yo hice el clic y dije, mira, no está tan alejado como en un momento lo pensaba y creo que ahí recursos humanos me guiñe el ojo y yo dije, sí, yo voy. Oye, ¿y cómo de una, por llamarlo de una manera, de algo problemático, complejo, un desafortuno que se suscitó, ¿no? De que hubo huelga, que se paró, que había incertidumbre de ahora qué voy a hacer, a dónde vamos? Pasa algo muy padre, muy bonito, que fue ahora sí que te llamó y hoy por hoy, gracias a ese paso que se dio en ese momento que tal vez tú dijiste, bueno, ahora pues voy a ¿Sí? tener que buscar por otras partes o qué hago, pues, quiero seguir estudiando, ¿no? Etcétera, pero que bueno, ojo, es una grandísima escuela también, ¿no? Que te da muchas bases, igual por eso vio también tu ex jefa esas competencias, porque ya había pasado por ese camino tan bueno, ¿no? Pero cómo de eso se suscitó algo maravilloso que hoy por hoy te ha llenado, va con tu propósito, como dices, y has tenido un crecimiento muy acelerado, sí, mucho también a la industria farma, que fue donde comenzaste, pero también dándote la oportunidad de ver algunas otras industrias que te ha hecho y ha forjado lo que hoy por hoy es Diana, ¿no? Sí, me encanta la pregunta. Sabes que gracias por el ángulo, porque creo que ni yo había hecho esta parada consciente de qué pasó. Mira, lo que yo encuentro es que algo que me ha diferenciado, Salvador, y que tiene que ver con esto primero y luego las decisiones que he tomado cuando he decidido probar en otras industrias, es esta capacidad de flexibilizar enfoques. Creo yo que eso es bien importante, ¿no? Si yo hubiera ido cerrada a verdaderamente solo el mientras, y perder esa mirada de turista, de lo que yo podía descubrir y aprender y sentirme desafiada en un campo que a lo mejor yo no hubiera visualizado de inicio, claramente hoy no estaría acá, ¿no? Y creo que hoy me siento muy contenta del camino recorrido. Entonces, yo creo que fue eso, el que en esta, creo que eso es mucho parte de mi personalidad, el hecho de decir, bueno, a ver, ¿qué no? ¿Qué está viendo él o ella que yo no estoy viendo y que vale la Claro. pena indagar? Entonces, creo que haberme dejado acompañar en esa primera, con la confianza de una persona que había recorrido el camino, con la confianza de esa seguridad que te da un líder que sabes que te está cuidando y que te está acompañando en autenticidad, creo que para mí fue muy fácil dejarme guiar, disfrutar los aprendizajes con esa mirada nueva y después, claro, que era lo que a mí me hizo crecer es aportar, no decir, va, de esto va, y si hacemos además esto, y si podemos además esto, y creo que eso me permitió, avalando obviamente con entregables concretos, con esto que yo creo que pude aportar, con esa mirada
fresca, si me permites, me permitió un Claro. crecimiento, como dijiste, acelerado muy pronto de ir ganando visión de procesos en los que fui enamorándome, ¿no? O sea, te digo, yo la parte de desarrollo organizacional fue algo que yo decía, de esto va el futuro del área en las organizaciones, hablando de cultura, hablando de talento, hablando de desarrollo. Entonces, creo que fue eso, dejarme acompañar y flexibilizar mis enfoques a través de ganar aprendizajes que me dieran cada vez una plataforma distinta para el siguiente movimiento. Oye, y Diana, y fíjate, bueno, pasaste primero por la parte de reclutamiento, de atracción, de selección, pero ahora también tu enfoque, algo que te llamó muchísimo la atención en todo este abanico hermoso que tiene el área de HR People, ¿no? En la parte de desarrollo organizacional. Para las nuevas generaciones o para las personas que también estén en psicología o estén en alguna otra área que tal vez les esté empezando también a guiñar el ojo el área de HR People, ¿no? ¿Qué es esto de desarrollo organizacional? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vive? ¿Qué aristas tiene en las compañías? Bueno, es que mi respuesta va a estar un poco sesgada porque creo que es mi área favorita, ¿no? Es donde tuve la oportunidad de tener grandes líderes, ¿no? Y modelos de esta área. Y creo que eso y la mirada compartida como HR Business Partner, como un True HR Business Partner, es lo que me ha permitido esta amalgama en la visión que tengo. A ver, ¿qué es el desarrollo organizacional? Y creo que hoy está muy avanzado también con estas carreras de psicología organizacional. Para mí es el área que consolida o es la columna vertebral de los grandes procesos de transformación en las organizaciones. Es decir, está a cargo, sí, de definir, de hacer un diagnóstico integral con el core, con el negocio, para saber descifrar cuáles son aquellas variables que desde esta área se deben manejar, hablando de gente, hablando de tecnología, hablando de procesos. Todo este cambio transformacional se genera acá. Luego, otra segundo pilar estratégico es el ciclo de vida de talento desde la atracción, la capacitación, el desarrollo y retención del talento recae en esta área también. Y por supuesto, y está muy en boga, el upskilling de las organizaciones, es decir, no solo garantizar que tenemos las competencias que hoy se requieren en el sector o en el área en la que me desempeño, sino construir futuro a través de anticipar hacia dónde va mi negocio, hacia dónde va el sector, y esta área es esa torre de control o tenemos que tener esa mirada de bosque para decir qué debo anticipar. Y hoy se habla mucho del upskilling, el reskilling, entonces todos esos procesos, yo te diría, Salvador, o le diría a la gente que nos está escuchando, ese proceso de transformación que hoy es una constante en las organizaciones, el pilar fundamental o todo esto sucede mucho liderado por el área de desarrollo organizacional. Es eso, es acompañar el máximo potencial de la organización, pero de los equipos y los individuos clave. Para mí esa sería la definición de esta área que tanto disfruto. Oye, ¿y cómo se podría manejar, tener este manejo eficaz, ¿no? Entre el manejo de la organización, ¿no? Para llegar a donde necesita llegar, ¿no? De un punto A a un punto B, ¿no? Sí tiene que ver mucho con esta parte de change management, ¿no? En esa línea, Uh pero -huh. el no olvidarnos, ¿no? De que estamos con gente, que estamos Eso. con personas, ¿no? ¿Cómo ves en ese punto? Bueno, ahí realmente, ahí me perdí, perdón. ¿Cómo, ¿Podemos? cómo, cómo ves el desarrollo organizacional, ¿no? Como lo explicaste, y el abanico de posibilidades que hay, ¿no? La organización siempre buscando también el número, llegar a dónde Uh llegar, -huh. cómo hacerlo, ¿no? Pero hay veces que se pierde este enfoque a personas, ¿no? ¿Cómo ves tú este punto? Mira, para mí creo que eso que acabas de decir es fundamental tener este cuidado desde el área de recursos humanos, people, como bien lo dices. ¿Por qué? Simplemente el factor humano es el factor predeterminante de éxito en cualquier proceso de cambio. Podemos tener la mayor infraestructura, podemos tener muy clara la hoja de ruta de negocio, pero quienes realmente hacen que las cosas sucedan o que nos movamos de este punto A al punto B son las personas, somos las personas. Claro. Y aquí, como yo les digo, creo que hay dos puntos fundamentales, Salvador.
y que tiene que ver con esto que yo te decía al inicio, que va mucho de mi propósito, que es humanizar a las organizaciones. A veces, dependiendo del sector, algunos tenemos mayor o menor enfoque en tener procesos centrados en las personas, pero es responsabilidad de los que lideramos esta área tener este cuidado de que seamos involucrados como el factor determinante en la ecuación. Entonces, primero, importantísimo tomar un diagnóstico integral de dónde está el negocio, con qué celeridad se requieren los cambios propuestos, pero también qué nivel de madurez tengo en los equipos para acompañar el cambio en el timing que la organización requiere. Y para mí el cuidado y voltear a ver es voltear a ver que los equipos o los factores clave en los procesos, porque tú sabes que en un proceso de transformación a veces involucra movernos todos muy rápido o te permite en algunos momentos avanzar por etapas identificando tus stakeholders, cuáles son las personas expertas, dependiendo del tipo de cambio que estemos hablando, ¿no? Que puede ser desde cultural hasta la adopción de una nueva tecnología. Para mí, la clave está en escuchar, 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 comunicar, comunicar, comunicar. Si nosotros obviamos algo tan sencillo como esto, nos puede jugar en contra con temores poco fundamentados que paralicen a la organización, con información que Claro. no se provee y que puede generar ese, tú sabes que tendemos, yo les digo, con este gente en el telenovelesco donde no hay información, me construyo, dependiendo mi mente creativa y aguda, la historia más terrorífica que a veces termina siendo o más soñadora e inalcanzable que no suma los procesos de cambio. Entonces, lo que siempre digo es de la organización, la claridad de comunicar de manera oportuna, clara y transparente de qué va el cambio y cuál va a ser el beneficio en la gente. Y de la gente escuchar en esta, yo digo, en esta mente calma, si las cosas no están claras, preguntar y como organización habilitar canales de escucha que nos permita mantener un mismo enfoque en el proceso de cambio, pero manejando, y no podemos obviar, las distintas emociones por las que transitamos las personas cuando cruzamos procesos como estos, que va desde el miedo, y lo sabemos, ¿no? El de decir, Sí. tengo la incertidumbre, paso por el miedo, y cómo hacemos para que en esa curva logremos hacer esta magia de mover voluntades en congruencia del cuidado de la gente, pero el beneficio para la organización y por ende para los equipos, que nos inspire en ese futuro, que nos haga detonar la barra por encima de donde comenzamos. Entonces, creo que la comunicación es la columna vertebral más importante en este proceso, hablando de humanizar el mismo, ¿no? Qué bonito lo compartiste y pusiste los ejemplos, porque al final yo lo veo también como es un mismo ente, ¿no? O sea, el cuidado, la escucha activa, la empatía y creo que comentaste un punto bien importante que aunque ahora sí que es muy simple el punto. Hay muchas compañías que se pierden en ese camino, que es tener la comunicación clara hacia el equipo, de hacia dónde quieren ir, cómo lo quieren hacer y cómo lo van a llevar, pero también tener la humildad de decir, oigan, necesito ideas, necesito saber cómo podemos llegar en equipo, qué se les ocurre a ustedes, no dejarlo que como algo que yo tengo que dar la solución, ¿no? Hablando como líder, ¿no? Yo tengo que dar la Yes. solución, tenemos que, no, a ver, somos todo un equipo, rebotemos ideas, veamos cómo lo vamos a, pues, aterrizar y llevarlo a cabo. Pero esa parte luego se pierde mucho, Diana. ¿Coincides conmigo? Sí, no es fácil. Sabes que creo que hoy de lo que muchas industrias o empresas podemos carecer con el riesgo que acabas de mencionar es en perder la humildad o en ganar arrogancia, ¿no? Creo que a veces si nosotros partimos de pensar, y esto viene desde los comités directivos, Salvador, si partimos de pensar que la verdad absoluta la tengo yo obviando la maravillosa posibilidad de escuchar a la persona que está a cargo del proceso, desarrollando el proceso, que sabe cuáles son las dudas entre los equipos mismos, cuál es la historia que se están contando y si no logramos llegar de manera oportuna para hacer un buen manejo del proceso, el costo puede ser muy alto. Estamos con personas, emociones, ideas, creencias que no podemos ponerlas como si esto fuera un objeto que yo digo y tú haces. No, no, ¿de qué va? ¿Cómo lo recibes? Y algo que creo que me siento orgullosa que
que creo que he hecho bien a lo largo de la carrera es, sin importar el sector, ver cómo habilitas esos canales de escucha y haces ver el valor de ello. Entonces, cuando tú lo escuchas y dices, ah, mira, esto que yo creí que era paso A, B o C, a partir de que escucho veo que no solamente es A, B o C, sino que puede ser uno, 2, 3, ni siquiera en la ruta que yo planteaba, ¿no? Entonces, creo que el hacer una parada consciente que diga, estamos escuchando a todas las voces que tenemos que escuchar, estamos ocupando todos los canales de los que tenemos disponibilidad, están representadas todas las voces que deben estar. O sea, es decir, si somos un grupo multisector, como donde estoy ahora, hoy además tenemos diferentes generaciones, además tenemos cuidamos el tema de equidad de género. Entonces, están representadas todas las voces que tenemos que escuchar. Para mí ese es un punto crucial que tendríamos que preguntarnos hoy todas las personas que estamos a cargo del área de people en las organizaciones, no solo en los procesos de cambio, si estoy definiendo beneficios, si estoy definiendo, no sé, algún hito trascendental en la organización, si estoy haciendo mi estrategia de diversidad, de lo que tú quieras, la representatividad de las voces en una plataforma o en un escenario seguro, en seguridad psicológica, hace toda la diferencia para que vayamos con una brújula no solo por una persona, sino con la intención y atención e intuición de todos los jugadores que estamos haciendo parte relevante en la organización. Oye, qué importante lo acabas de comentar, el tener todas las voces, ¿no? No saltarse a ninguno, porque no importando la jerarquía, no importando el puesto, no importando nada, ¿no? Van a un mismo fin y la importancia de escuchar a todos, ¿no? Precisamente para que haya ese sentido de pertenencia que en muchas de las ocasiones buscamos, ¿no? No solamente a corto, sino a mediano y largo plazo. ¿No? Y creo que es bien importante y eso se lleva también mucho en lo que comentabas de las competencias, ¿no? ¿Qué competencias son las que también estamos desarrollando, buscamos, tenemos o desde las descripciones de las posiciones, estar seguros de las competencias que también se adecúan a los valores de la compañía, a lo que estamos Eso. buscando, etcétera, ¿no? Que es un entorno bien bonito y grande. Y hablando de esta parte de las competencias, ¿tuviste algún diferenciador entre las competencias que se buscaban antes de la pandemia, después de la pandemia y actualmente ahora que ahora sí que se ha revolucionado también todo esto? ¿Has visto algún diferenciador en estas competencias? Sí, no, sin duda. Yo creo que el mundo se aceleró, dimos saltos cuánticos. Si me voy al 2019, donde yo me acuerdo que, bueno, hasta pensar de trabajo remoto, yo digo siempre es que como que nos daba el FOMO, ¿no? O sea, oiga, vamos a hacer home office. No, no, ¿cómo crees? Me voy a perder quiero estar en vivo en la reunión o quiero estar, sentíamos que algo nos perdíamos o no era hasta, por muchas organizaciones hasta o líderes no bien visto que hoy Salvador o Diana Sí. habían decidido quedarse a trabajar en su casa, que no le gusta venir acá o que... Y creo que las competencias iban más del lado duro, ¿no? Ya sabes, como los perfiles que veíamos posteados de pensamiento analítico, planeación Claro. estratégica, capacidad de organización. Y sí se hablaba del trabajo en equipo, pero creo que en una dimensión que no teníamos la claridad de cómo podía ser exponenciada. Entonces, claramente me tocó estar en la primera fila, yo digo, a mí me tocó hacer parte desde mi rol, ya sabes, los comités de crisis, acompañar todos estos temores, porque nos enfrentamos a cosas, a procesos tan humanos y de vulnerabilidad que jamás imaginamos poner en la mesa de las organizaciones, Salvador. Entonces, cuando logramos transitar, afortunadamente, teniendo que movernos muy rápido a ganar competencias digitales que nos permitieran demostrar estos atributos de colaboración independientemente de la presencialidad. Y fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Yo llego a Merck justamente mes y medio antes de la pandemia. Ujú. Entonces, hasta para mí era como, ¿cómo hago para acompañar a la organización? Pero yo era de pronto, les digo siempre en broma, era un acto de fe, porque terminé siendo un holograma donde pocas personas me conocieron en vivo y que tenía que generar esta tranquilidad y Claro. esta influencia como líder de recursos humanos en un comité de crisis donde tuvimos que aprender diversas cosas de una manera acelerada. Ahora, me sitúo post pandemia.
Creo que cuando uno tuvimos grandes aprendizajes a nivel, creo que mundial, me atrevo a decir, pudimos ser capaces de demostrar que la colaboración no implica presencialidad absoluta. Creo que tuvimos que ganar competencias en la madurez de los equipos y de los líderes. Si tú me dices, Diana, ¿dónde crees que estuvo tu energía para lograr pasar del paso A al B post pandemia? Fue en los líderes, Salvador. Había gente que me decía, oye Diana, tal persona tiene miedo de venir a la oficina, ¿qué hago? O tal persona tiene la necesidad de salir y cuidar a sus padres que son mayores, o tiene niños pequeños, o sea, todas esas preguntas que jamás imaginábamos. Yo decía, a ver, somos 1200, no nos podemos clonar, hay que habilitar a los líderes para que con un marco de referencia, qué se puede, qué podemos, qué posibilidades habilitamos en la organización, me hicieran una parada donde nosotros aquí trabajamos con algo que se llamó el Team Agreement. Esto es, Salvador como líder de equipo podía determinar con los parámetros de la organización qué soluciones oportunas favorecerle a los equipos. Entonces, para mí, el ganar líderes más empáticos, un liderazgo más consciente y cercano, fue una competencia que se aceleró para nosotros o para diversos equipos durante la pandemia. Y luego, bueno, y también de los equipos, ¿no? Flexibilizar, levantar la mano, tener esta parada consciente del cuidado en tu bienestar integral, porque nosotros no podíamos obviar todo lo que estaba pasando hacia adentro en sus casas. Claro. Realmente nos estábamos metiendo en un tema intrusivo, éramos nosotros pidiendo que conectaras y de pronto acá estaba el chiquito que no estaba yendo a la escuela o el esposo trabajando o esposa en la misma mesa de al lado porque nadie teníamos 2 o 3 oficinas habilitadas en casa, el homeschooling y todo esto que pasó. Entonces, creo que volvernos mucho más empáticos y atender en consideración que la gente tuviera este espacio de seguridad, empoderamiento y autonomía para hacer su función o redefinir su función de la mejor manera para mantener el impulso del desempeño que primero sabemos que buscamos cada uno como contribuidor, pero que la organización espera, implicó mucha seguridad psicológica y acompañamiento empático. Y entonces, ¿cómo se transforma después de eso, de transicionar por eso? Hoy las competencias, yo hoy no busco ya personas que manejo del tiempo, pensamiento analítico. Hoy yo busco atributos o estas power skills, ¿no? Que sin duda ya no son más habilidades blandas, sino estas power skills de flexibilidad, de adaptabilidad, de aprendizaje continuo. En Merck hablamos mucho, los mercianos, de ser mentes curiosas, ¿no? Ya. Y de este aprendizaje continuo. Hoy buscamos más esos atributos, Salvador. Gente que venga con esa mirada fresca para adaptarse. Ya la farma no es solo busco de farma, sino cómo aprendo rápido, entiendo de qué va, flexibilizo mis enfoques, pero también aporto todo lo que traigo y lo pongo a disponibilidad de la organización. Eso y la colaboración para mí son atributos que hoy no son más negociables, ¿sabes? Creo que eso lo aprendimos, lo demás lo enseñamos. La parte técnica, te Claro. pongo al mejor, lo hacemos, pero estos atributos para cómo se transformaron las competencias, eso es algo que hoy buscamos, me parece, en las organizaciones. Y si me permite sumar algo más, creo que además hoy la gente, los colaboradores, ganamos una mirada más consciente y estricta de lo que esperamos de un empleador. Porque ahorita Claro. hemos hablado de lo que yo debo ofrecer, pero te encuentras con colegas cada vez que hoy en la entrevista te dicen, oye Diana, ¿y qué escenarios de trabajo flexible tienes? Oye Diana, ¿y cuál es el portafolio de los beneficios? Entonces, eso, el evolucionar de ese 2019 perdóname, a este 2020, a este 2024, hace una gran diferencia de la capacidad que como organización tuviste para evolucionar y moverte en esta oferta de valor también para el talento y que con esos aprendizajes hoy seas no solo un lugar donde la gente quiere permanecer, sino donde otros aspiran a llegar por estos atributos o por esta propuesta de valor. Y también lo comparto, ¿no? En donde evolucionó esto y yo creo que evolucionó para bien porque ahora también los candidatos te están reclutando a ti, no importando tu marca, no importando Obvio. quién eres, no importando el nombre ni el renombre que tengas, ¿no? Ya también ellos están empezando a poner
pues sus ideales, ¿no? De qué es lo que estoy buscando, cómo lo estoy buscando, qué tipo de compañías. Y entonces eso le hace bien a ambas partes, ¿no? Es. Evidentemente, cuando también hay un buen manejo, hay humildad, hay que sabes, ¿no? Y que hay un compromiso también, ¿no? Porque yo lo he visto, ¿no? Hay veces que tenían este miedo de, pues bueno, es que si no están en casa o doy mucha flexibilidad, etcétera, pues se pueden perder o pueden estar haciendo otras cosas o se distraen con Netflix o lo que sea, ¿no? Em, pero creo que sí hay un voto de confianza de ambas partes, ¿no? En donde debe de haber un compromiso mutuo, tanto de los candidatos como de las compañías, ¿no? De, órale, sí existe esta flexibilidad, pero también tú como candidato, pues bueno, valorarlo y decir, pues la compañía también está apostando por mí, estamos teniendo estos momentos de también igual relajación, en donde no tengo que ir al estar en el tráfico, una hora de ida y más en la Ciudad de México, para todos los que nos escuchen de otros países y por fuera, ¿no? De todo esto, pero creo que sí tiene que haber un compromiso mutuo, ¿no? En todas las aristas, porque también he visto, pues, que hay candidatos que hay veces que no se lo toman así como un beneficio de la compañía, ¿no? Y pues se van o a jugar tenis o se distraen, etcétera. Y, pues hay que tener un compromiso de ambas partes para manejarlo y tener un manejo muy eficaz, ¿no? Pero creo que comentabas también algo que me hizo mucho sentido conforme lo ibas diciendo, que era la parte del manejo de crisis y cómo el área de HR People, las cabezas de People, tuvieron que hacer cosas precisamente para el manejo de crisis en esos momentos. Imagínate, a ti te tocó, como tú bien lo dices, ¿no? O sea, llevaba nada en esta nueva posición y de repente, ¡pum!, llega. Pero ¿crees que tus bases de psicóloga clínica que te dan también un tipo de otro tipo de skills técnicos, ¿no? Que posiblemente otros em, les haya costado un poquito más de trabajo llegar al punto, te hayan ayudado precisamente para este manejo de crisis? No, sin duda, Salvador. Yo creo que esta mirada profunda, deja respondo a eso con algo que traté de hacer consciente muy pronto en mi carrera. Eh, Cuando yo sabía que iba tomando procesos de mayor responsabilidad en esta parada, que a mí me gusta hacer esto y por eso me has escuchado a lo largo esto de la relevancia de hacer una parada consciente y recalibrar la brújula. Y ahí me quedaba claro que yo necesitaba profesionalizar los conocimientos formales en desarrollo organizacional, con todas las metodologías que eso implica, porque impactas en el sistema, en la organización y desarrollo humano con todo este entendimiento de la psicología de las personas que nos jugamos en las empresas. Entonces, la respuesta es sí. Creo que estas dos plataformas me permitieron tener una mirada más holística y claro que la parte clínica más profunda para acompañar de una manera muy respetuosa eh, todo ese manejo emocional por el que todos transitamos. A mí me tocó momentos muy difíciles, desafortunadamente tuvimos pérdidas o bien de colaboradores o de familiares muy cercanos de nuestros colaboradores y hubo una que nos sacudió muchísimo en particular y yo hubo una sesión por Teams en la que me solté a llorar con el director general de ese momento, ¿no? O sea que decíamos, claro, ¿no? O sea, nosotros hemos estado conteniendo esto y escuchando y soportando y diciéndoles, no, no pasa nada, pero esto nos quebró. Y hasta esa posibilidad de dejarnos saber vulnerables, de tocar y de decir, listo, esto no lo podemos no procesar o hacer como que no sucede, sino a partir de allí creo que retomamos esfuerzos de paradas de empatía, de acompañamiento cercano. Por eso te decía hace rato cuando me decías, Diana, ¿y cómo hacías o cómo puede haber personas que en este entendimiento pudiera haber un abuso, a veces hasta del beneficio en el que no estás cuidando? Y para mí la respuesta es eso, estar cerca, estar en el momento que importa. Yo creo que algo que nos diferencia a las organizaciones es, estuviste cuando lo necesité y me proveíste la plataforma que me ayudó a salir adelante de eso. A veces es con una llamada, a veces es habilitando el beneficio de manera oportuna, a veces es simplemente diciéndole, ve tranquilo,
toma este espacio, resuelve con tu familia y cuando estés de vuelta, haznoslo saber y retomamos. Entonces, se dice sencillo, pero eso no lo podíamos hacer solo Diana o la dirección general o el comité de crisis. Eso lo logramos estar en los momentos que importa a través de los líderes, a través de establecer un canal cercano y oportuno, y ellos de pronto, cuando había un caso nuevo al que no nos habíamos enfrentado en ese seguimiento habitual que teníamos, me acuerdo que había veces, hubo semanas que sesionábamos diario como comité de crisis, y el tener, como te decía, la representación de qué está sucediendo en este sector, en esta área, qué nuevo caso tenemos que discernir y poner un lineamiento para los que vengan a continuación, creo que fue de lo más fuerte, pero profundo, que también creo que con estas competencias que señalas, creo que lo pude hacer de una manera responsable, empática y oportuna. Y creo que ahí es donde recurrí a esa formación que tú mencionabas al inicio. Es que todo te va llevando, siempre lo comparto, todo te va llevando, todo lo que hiciste en el pasado, lo que construiste, tal vez en ese momento no lo entiendes, ¿no? Como en el caso ese del paro, de que se quedó ahí, ¿no? Y que ahora estás en este mundo, etcétera. Todo te va llevando con las decisiones que vas tomando también, ¿no? Sí. Puntuales en el camino a abrir posibilidades y a estar en donde estás, ¿no? Pero tocaste un punto bien importante y que me gusta siempre compartirlo, que es el permitirnos ser vulnerables. Porque hay veces que como líderes, como cabezas que tenemos responsabilidad, un equipo a cargo, etcétera, hay veces que no somos o no nos permitimos ser vulnerables porque necesitamos poner una cara, etcétera. Y tú lo acabas de compartir, ¿no? O sea, me puse a llorar, di esa vulnerabilidad y hay veces que también el equipo cuando te ven esa sintonía, cambia todo, ¿no? Esa vulnerabilidad, hasta ganas más que estar con una poker face, ¿no? Muy rígida. No, totalmente. Mira, Salvador, creo que esa reflexión la comparto contigo en lo personal, sin duda, pero en lo profesional más que siempre. Yo debo decirte que pasé claramente por el síndrome de Wonder Woman y que no puedo con qué, y muchas veces creo que pasé de mí, ¿no? En temas de decir, claramente estoy durmiendo poco, a veces ya era normal saltarte la comida, nos Claro. acostumbramos a que nos brinque el ojito, ¿no? Ese tipo de cosas, y era parte de, yo creo que ahí el consejero no tan saludable es el ego. Y claro que en algún punto transitamos por allí. Afortunadamente, he tenido la fortuna de tener grandes colegas, mentores que me han ayudado. Yo digo a esto de pasarnos el espejo retrovisor, ¿no? O sea, de decir, alerta amarilla, alerta roja. Y creo que uno de los regalos más lindos que me hizo uno de mis mentores fue regalarme el primer libro de Brené Brown, que es El poder de la vulnerabilidad y el regalo de la imperfección, ¿no? O sea, a veces dices, ay, no, sí, claro, pero no, 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 desacelerar el ego y ganar conciencia de que realmente entender el por qué la vulnerabilidad nos hace más fuertes, es donde tú dices, ¿y por qué no pisé antes este terreno? Y creo que como líder, ¿sabes algo que hice en la pandemia y conecta con esto? Fue que como nos dedicábamos entonces, empezamos que si a leer, que si a prepararnos, porque todo el tiempo pues no podíamos salir mucho, ¿no? A espacios comunes. Ese libro lo leí yo justamente durante la pandemia, cuando recién empezaba, e hicimos una sesión de café, hacíamos esto de Coffee and Connect, le llamamos, y cada una en algo que habíamos especializado, sea fotografía, sea lo que cada quien había elegido, y yo me quedé al final con este regalo. Y lo abrimos, afortunadamente ya estábamos en un espacio más contenido, pudimos ir a un cafecito con cubreboca, lo que quieras, y cuando les puse lo que para mí había significado el regalo de ese libro, ¿no? Del poder de la imperfección, eh, todas, y éramos porque mayormente mujeres, acabamos abriendo una caja de Pandora que en muchos de los casos no nos habíamos atrevido a hacerlos. Y el poder, la cercanía y el impulso que ganamos todas después de compartir un momento de vulnerabilidad ha sido de los más poderosos.
y ahí lo ratifico. Y lo llevo a mi rol como mamá también, ¿no? Había veces que yo decía, no, pero ¿cómo me vaya a ver llorar mi hijo? Porque estoy, Claro. y mi psicóloga me decía, ¿y por qué no? O sea, mamá también llora, ¿no? Ya que era lo mismo. ¿Y por qué como jefa en el ejemplo que yo me jugué con ellas en ese entorno de confianza, me sentía acogida, me sentía acompañada y eso permitió que al verme poder mostrarme vulnerable en ese entorno de seguridad psicológica que se generó, que el resto lo hiciera. Yo te diría que de ahí las relaciones, y claro, y sí, y hoy podemos hablar de ese tipo de momentos de vulnerabilidad y de conexión en las organizaciones cuando así lo permitimos y lo habilitamos, porque hay mucho trabajo antes, das un salto cuántico en los niveles de confianza y sí, tu Claro. liderazgo se ve fortalecido porque te dejan de ver como ese líder lejano que está en el palco VIP y que Claro. estás acá y que igual que ellos tienes temor. Yo me acuerdo volviendo a tu crónica de la pandemia, que cuando todo el mundo tenía miedo de regresar, dijimos como comité directivo, vamos nosotros primero. Y mira, yo traía guantes y traía cubrebocas y en esta misma sala que hoy me estás viendo, me acuerdo que grabé un video y les decía, chicos, todo está bien, miren, tenemos estos mecanismos de seguridad, pero a veces toca ser el primero en demostrar que el terreno es seguro y manejar tus temores, vivir ese momento de vulnerabilidad y el equipo te reconoce, como bien dices, como alguien más humano, más congruente, más Exacto. integral. Creo que va por allí y comparto contigo eso sin duda. Hay dos puntos bien importantes que compartiste, que es el primero, bueno, la congruencia. Siempre va a ser bien importante, ¿no? ¿Cómo puedes exigirle a alguien algo, ¿no? O compartirle que haga algo cuando no debe hacerlo, ¿no? Como tú dices, yo volví, bueno, sí, bueno, vénganse para que en cascada se vaya permeando todo eso, ¿no? Y la otra que me resonó mucho es precisamente esta de desacelerar el ego. Qué importante que, como tú bien dices, todos en algún momento pasamos por ahí, porque si no pasas, no aprendes, ¿no? La importancia es de cómo Es, lo vas a aprender. Pero fíjate, en esta parte del ego, me gustaría, y quería llegar a este punto, mi estimada Diana, ¿no? Y se fue llevando solito la conversación. Facilitadora, eventos, speaker, que ya también pues acabas de estar, bueno, este episodio va a salir más adelante, ¿no? Pero bueno, acaba de estar eh, calientito hace un día, ¿no? En un evento también, ¿no? En donde participaste como speaker y diste ahí tus puntos, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí, mi estimada Diana? O sea, ¿y cómo mantener desacelerar ese ego, ¿no? Y tener estos pies bien plantados. ¿Te gusta? ¿Se te facilita? Cuéntame un poco más de todo eso. ay, qué pregunta más linda, porque sabes una cosa que sí, ahorita me decían hace un rato, ¿qué onda? ¿Estás en modo rockstar o qué? Estás por todos lados, pero sabes que creo que cuando pasé por la etapa de tener al Pepe Grillo del ego, sintiendo que ya las podías todas y que habías llegado, creo que no sucedían cosas tan mágicas como me están sucediendo ahora, Qué ¿sabes? bonito. O sea, porque cuando me decían, bueno, ¿y qué haces? Y la verdad es que creo que lo que me dices, ¿cómo llegas allí? Yo te diría la respuesta es en congruencia primero conmigo misma. Y creo que yo en autenticidad me moví. El ego es como quererle cubrir la expectativa a alguien, ¿no? Como quererle demostrar a alguien que en ese momento eres el más fregón y el, ¿no? O sea, pero no pasa nada bueno allí, sino que nunca llegas a saciar esa aspiración que se vuelve cada Claro. vez más, no sé, pierdes fácilmente la ruta. Yo me considero una persona que siempre trato de trabajar primero en mí, ¿no? Te decía, mentores, terapia, coach y demás. Y soy primero fuerte conmigo de decir, a ver, Diana, ¿y dónde estamos? Y vamos para donde nos prometimos. ¿Y sabes cuál me ha dado la respuesta, Salvador? El propósito. Cuando alguien me dice de qué te sientes orgullosa o qué es lo que saca la mejor parte de ti, o sea, qué es eso que te hace brillar. Y yo creo que es cuando alguien me dice, a partir de que estuve o en tu equipo o en este proceso contigo, algo pude aprender,
gracias por esta contención, gracias por este consejo, gracias por estar cuando más lo necesité, ¿sabes? Y entonces dije, va por acá. Entonces, creo que algo que en lo que yo me he propuesto es que lo que haga sea algo que conecte con este propósito, que sea algo que me enamore, que me entusiasme y que saque lo mejor de mí. Con esto que puede ser, ¿no? O sea, no es donde pueda ser yo. Para mí eso es, si alguien me dijo un día un jefe, mira, hay que confiar, empoderarte y dejar que crees, porque eso es como parte de lo que creo que me diferencia. Entonces, si yo estoy en un entorno que me permite crear y ser yo, me permite cumplir con este propósito. Y todo lo lindo que tú has dicho, esas invitaciones que he tenido para, oye, Diana, a ver, es que te escuché esto, me encantaría que vinieras y lo dijeras. Las invitaciones que me han hecho, por ejemplo, un brazo que tengo que comulga mucho con mi propósito, es todo esto de diversidad, equidad, inclusión y seguridad psicológica. Y me ha tocado abrir ese camino en las organizaciones en las que he estado. Cuando veo que no está, digo, aquí hay algo para impactar, pero no desde el ego, Salvador, no Diana sumándolo a un hito. Si yo puedo darle voz y darle representación a personas que por la madurez que tengamos en la organización o por el entorno sociocultural que tenemos en el país, no lo es sencillo. Eso me implica un desafío y voy por ello. Entonces, yo te diría que creo que todo lo bonito que está pasando ahora es el impacto de lo que en autenticidad de pronto alguien dice, ven que yo sé que va en serio, ven que yo sé que lo haces desde el interés más genuino. Y ayer tú bien decías, vengo recién de un proceso de compartir prácticas wow, como yo le digo, de lo que sucede en Merck. Y yo les decía, es que no tiene que ser sofisticado, tienen que ser prácticas poderosas Claro. que habiliten la mejor versión de la gente en las organizaciones. Y me acompañó un grupo de colaboradores de la empresa en la que estoy y no sabe los comentarios que recibí. No fue tanto de Diana, wow, dijo, la congruencia de lo que Diana pudo decir al frente, Claro. avalado por el equipo que la acompañaba, eso es congruencia, Salvador. Entonces, ¿cómo llegaste allí? Disfrutando el camino, desacelerando el ego, siendo congruente con mi propósito, con eso que me hace brillar y dejándome la piel en ello para que el efecto salga, pero no dicho por mí, dicho por la gente con la que he tenido la fortuna también de aprender y de colaborar y de dejarme guiar, porque no parto de pensar que me lo sé todo. Los mejores aprendizajes de lo que hoy disfruto en términos de diversidad, de liderazgo, lo he recibido a partir de escuchar a las personas y de aprender desde la postura de los que cada uno de ellos tiene, donde, claro, me toca tomar a mí la brújula en muchos de los procesos como líder de people, pero dejarme acompañar y guiar por las personas ha sido mi mayor aprendizaje, creo yo. Y eso es lo que hoy me tiene aquí, Qué- incluida la conversación contigo, ¿ah? Ay, muchas gracias. No, qué bonito. Y la verdad es que disfrutar es lo más bonito, ¿no? El disfrutar el camino, el cómo llegaste, no, y se van dando, como tú bien dices, las cosas se van dando solitas, ¿no? Bueno, yo creo mucho en la parte vibratoria y energética, mi estimada Diana, ¿no? Pero cuando vas vibrando en esa sintonía, vas recogiendo cosas en ese sentido. Y bueno, y aparte, este evento que mi famosísima ya, mi estimada Nancy, que lo hizo y lo lleva, la verdad es que le mete corazón, impulso, sudor, lágrimas también, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y qué bueno que ha tenido oportunidad y que también tú en esa vibración estás ya en este también núcleo, ¿no? Que conlleva todo Sí. esto y que cada vez, yo lo comparto también cuando estoy con mis colegas o mis amigos, etcétera, hablando un poquito del podcast, les digo que la verdad es que cada episodio es un regalo que me dan a mí, porque aprendo, les digo, he aprendido con estas conversaciones más que lo que yo pude haber visto en otros procesos, aprendo muchísimo porque cada conversación es un regalo y te llevan. Y yo por eso siempre les agradezco el tiempo otorgado porque si bien es una hora o lo que sea, eso es un regalo. El tiempo es el mejor regalo que te pueden dar, ¿no? Y lo aprecio mucho. Y yo creo que también se te fueron dando las cosas por no solamente desacelerar el ego, sino también por el permitirte e impulsarte a estar y al decir sí, ¿no? O sea, oye, vente acá, mi estimada Diana, para... Sí,
Está bien, ¿no? Porque también lo que yo sé tiene un valor, elimino, lo compartimos casi en la mayoría de los episodios de este podcast, ¿no? Quitamos ese síndrome de impostor, decir, desacelerar el ego y tener un buen Creértela. equilibrio, ¿no? En todo esto, pero se te dieron también precisamente por, en esa sintonía vibratoria que estás el día de hoy. No, y me encanta. Y sabes qué, Salvador, no quisiera dejar de mencionar esto que, o ahora yo soy la que resuena con esto que estás diciendo. Creo que sin duda rodearte también, creo que no podemos obviar el poder de las conexiones. Sí, Y mira, acabamos de hablar de una conexión, ¿no? Es pero Nancy, pero contigo, pero rodearte de personas que creo y yo te he visto en acción, ¿no? Tu evento lo disfruté muchísimo, este evento craquetiano que hiciste y cuando tú te reúnes con personas como ustedes, como los colegas que son capaces de reunir con un interés común, que es humanizar las organizaciones, disrumpir en la estrategia verdadera del área de people, en tener soluciones creativas y oportunas, pero enfocadas en la gente y en detonar ese máximo, no pueden sino suceder cosas buenas. Cuando tú te encuentras conexiones que te permiten habilitar esto, sucede la magia. ¿Estás de acuerdo? sin Porque duda. no es el gran secreto, pero a veces también desafortunadamente no es lo común y todavía como área en general y el marco en el que nos desenvolvemos, hay algunos que tenemos un camino más avanzado que otros por las mismas culturas organizacionales. Entonces, si quiera provocar estas conversaciones, ya es poner un granito de arena. Y permíteme compartirte algo que ayer yo, cuando cerraba la conferencia en la que tuve la oportunidad de participar, y de todo corazón lo comparto, porque más que decir, yo partí diciendo gracias por dejarme conectar con el propósito, porque yo sí creo que a lo mejor me toca poner un granito de arena, pero si yo logro impactar para que haya entornos laborales más saludables y seguros para que la gente dé su mejor versión, lo voy a hacer así sea en una dimensión. Oye, Diana, pero es un pedacito, para mí es suficiente. Y le decía a nuestra querida amiga en común, yo tengo un hijo universitario y cuando él se entera que estoy en esto, porque siempre les comparto lo que hacemos y en la cena platicamos, entonces imagínate que ve a la mamá, pero que ahora anda aquí, pero anda allá, y me dijo el mayor, introvertido, serio, ecuánime, está estudiando finanzas, y me dice, madre, solo te puedo decir qué orgullo ver que mi madre esté impactando en un mundo laboral para que haya un mejor mundo laboral del que yo muy pronto haré parte. Imagínate ahí, fue como, se me quiebra la voz Qué bonitas palabras. cuando recuerdo y dije, ahí es donde hablo de la congruencia y dije, es que de eso va yo no lo había visto así, ¿no? O sea, yo sé que él está estudiando y todo, pero cuando te dan ese regalo de decir, ver a mi madre en primera fila en el pedacito que a ella le toca, hablando, sensibilizando, formando líderes, habilitando sistemas más saludables en las organizaciones, me hace saber que estoy en el camino correcto de mi propósito y que si en algo toca para que mis hijos mañana hagan parte de una cultura como la que yo trato de crear, habrá valido toda la pena, Salvador. Y a eso me refiero con congruencia y con humanizar justo mi propósito. No, y qué bonitas palabras te compartió y bueno, para los que somos y tenemos la oportunidad de ser papás, ¿no? Hay veces que los hijos no se imaginan el poder de sus palabras hacia nosotros, ¿no? Cierto. Lo que comparten, lo que hacen, que hay veces pues bueno, tu impulso, sí, lo haces por ti mismo, pero sabes que hay personas que van siguiendo esos pasos, ¿no? Y que ahora la congruencia, por ejemplo, en mi caso, la congruencia tiene que ser ahora sí que no solamente el 100 sino el 110 115. ¿Por qué? Porque aquí hay alguien que no, que va a decir, papá, a ver, ¿qué onda? Lo que dices allá, acá no está, ¿qué onda? Etcétera, ¿no? Pero sí, los hijos hay veces que con sus palabras, sus actos, etcétera, entra una gasolina hacia el catalizador Sí. de fíjate cómo te tocó a ti, Diana. Tocaste, ¿no?
con tu propósito, llegó el mensaje hacia tu hijo y tu hijo te dio también un mensaje súper poderoso, haciendo lo que te gusta, subiéndote a un escenario, compartiendo desde lo genuino, que yo creo que eso es parte importante, ¿no? Desde lo genuino y congruente. Entonces creo que ese es un regalo que la verdad nadie, ninguna compañía, ninguna posición, nada como se llame en el mundo ejecutivo, te lo va a dar, ¿no? No, creo que ahí va de nosotros y de hacerlo desde la autenticidad, Salvador. Creo que podemos tomar la ruta, te deja satisfacciones estar desde el ego, sí, claro, o sea, de cuando te cuentas la historia de que eres el más fregón en todo y que ya aprendiste todo y ahí es donde el riesgo es obsoletizarnos, ¿no? Y decir, bueno, pues entonces ya llegaste. A que si con esta humildad, cuando te permites recibir los aprendizajes en 360, cuando conectas desde la autenticidad, el regalo es muchísimo mayor, ¿no? Cuando ya dejas, yo les digo ahora a mis colegas, porque me gusta hacer mesas de conversaciones con los líderes de las organizaciones en las que estoy o colegas de la escuela, yo estoy siempre en este como perfeccionamiento directivo o de colegas de HR, que tú sabes que habemos ahí varios círculos, y cuando en esa mirada, les digo, mantenemos esa mirada de turista y decimos, a ver, Salvador, ¿cómo hiciste eso y cómo se te ocurrió? Y empiezas con esa mente como nuestros hijos de preguntar, preguntar, dejarte sorprender, sales con conexiones que no hubieras imaginado, con ideas y con cosas que dices, wow, es lo que te decía, nutrirte de relaciones que te aportan, que vibran, porque igual que tú creo, en vibrar en la misma sintonía de querer hacer algo diferente, de querer impactar, de querer hacer que algo suceda de una manera distinta a favor del mayor desarrollo de las personas en autenticidad de la organización, solo pasan cosas buenas. Entonces, coincido contigo y gracias también tú por darme el regalo del otro ángulo donde dices, claro, esa vocecita donde no le importa qué lugar tengas en el organigrama, ni tal, ni que seas la mamá, el papá, regresan y te dicen sin ningún filtro lo que Sí. están viendo en congruencia o no de nuestro quehacer. Y creo que se vuelven también grandes maestros de vida y escucharlos hace parte de nuestra formación integral también, primero como seres humanos y después como profesionistas, mente abierta o mente consciente, ¿no? Sí, qué bonito. Y la verdad es que hay mucho aprendizaje, como tú lo dices, tener la mente del principiante siempre es algo bien importante, ¿no? Y bueno, hace algunos meses, ¿no? Compartiste una frase que me gustó mucho, que es la parte de desconectar para reconectar, ¿no? En esta línea, mi estimada Diana, ¿cómo te desconectas, ¿no? Para ya después volverte a reconectar, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta, sé que te gusta leer, ¿no? Ya me lo compartiste, pero ¿en dónde inviertes esa desconexión? Sí, a ver, eso también ha sido un aprendizaje, ¿no? Porque calmar de pronto la mente no es Sí. sencillo. Y creo que algo que a mí me ha funcionado mucho en este desconectar para reconectar genuinamente, sin duda, a mis cariños cercanos de una, ¿no? O sea, creo que el regalo más congruente que puedes dar es, estoy aquí, estoy para ustedes y estoy en plenitud, ¿no? O sea, toca estar en este espacio que puede ser desde la cena. Ese post lo puse en contexto también de las vacaciones del verano y esas cosas. Y creo que es eso, demostrar que cuando estoy en el trabajo me enfoco y ese es mi factor principal. Pero cuando estoy acá es a partir de estar en esas conversaciones con full presencia. Y a mí algo que me ha ayudado mucho, Salvador, es leer o hacer actividades no relacionadas con mi quehacer, ¿no? O sea, tuve que desacelerar, ponerme las nuevas tendencias de, no, 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 eso ya lo sé, o qué es lo que se espera hoy en el mundo de los negocios, y si qué va a pasar con las elecciones, trato de callar un poco ese ruido externo y conectar, por ejemplo, me gusta mucho leer de culturas de otros países, estoy en un proyecto donde me implicó entender de inteligencia cultural, o sea, Mm. algo que me lleve a un ángulo que me haga leerlo con ojos nuevos me ayuda mucho para desacelerar esa vorágine mental y desconectar. Y ese libro que yo ponía, eso que las cosas que puedes ver solo cuando desaceleras, creo Sí. que son regalos tan básicos como tomar conciencia de tu respiración, entender que si tú corres o tienes un sesgo en la mirada, el mundo pareciera de la misma manera en esa vorágine. Entonces trato
de tomar lecturas neutrales. Me gusta, fíjate ya qué ángulo me estás llevando. Amo cantar mientras preparo el café. Disfruto ese momentito en la cocina donde ya en ánimo de viernes cambio tal vez el tenor o sea, permitirme esos 5 minutitos de conexión, mi café, el primer café de la mañana, con el viento en la cara, trato de salirme un poquito a la terraza, o sea, esas cosas que me hagan conectar sensorialmente son mis 5 minutos más maravillosos. No tienes que esperarte a que sean vacaciones y trato de regalarme al menos diario esos 5 minutos que me hagan el wow, ¿no? O sea, aquí vamos de nuevo, pero desde estirarme el café, cantar un poquito, acariciar a mi perro, ese día de home office, comer con mis hijos, trato de abonar a esa conexión genuina, sacándome un poco de la vorágine del día a día del trabajo. Así que ese es mi desconectar para reconectar con más fuerza. Pues muchas gracias, Diana, también por todo lo compartido. Ya se nos terminó el tiempo, pero te quiero agradecer este espacio, todo lo compartido, el que pudimos ver un poquito más de Diana, ¿no? Y que, pues bueno, desde que te compartí, que te quería tener acá en el podcast, siempre con una buena actitud, con una buena energía. Y pues bueno, a mis craquetianos del talento, mis cracks del talento, ¿no? Pues síganos como se los compartí en el inicio. Vienen muchísimas otras cosas. Y Diana, de nuevo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Salvador. Feliz de ser parte de este momento o de este movimiento craquetiano. Gracias por hacerme parte de tus cracks. Me encanta que sucedan cosas como estas y sobre todo gracias por provocar esto desde un ángulo más humano. Gracias por humanizar también una entrevista tan bonita y esta plática tan cercana con Diana la persona. Así que gracias, Salvador. Lo he disfrutado muchísimo y pues nada, nos seguimos encontrando en estos foros de conexiones poderosas donde sé que ambos compartimos esa visión de impactar el mundo laboral, el mundo de people, el mundo de HR en una manera cada vez más disruptiva, creativa, pero segura a favor del desarrollo humano. Así que muchísimas, muchísimas gracias.